Estoy muy contento de estar aquí porque en doble partida. En primer lugar porque he estado 3 veces en Fresnillo. Mi mejor amigo de la licenciatura es de Fresnillo. Tengo buenos amigos de Fresnillo, pero hace mucho que no venía, muchísimo. Y entonces, y digo por doble partida también porque es un gusto que me hayan invitado Zaira y Toño, porque para mí es muy importante poder presentarles la mitad de mi investigación de tesis de doctorado. Es la mitad porque la otra mitad, lo que voy a trabajar es toda la cuestión de las matemáticas, la importancia en Lacan de las matemáticas y sus consecuencias teóricas, prácticas y clínicas. Ahorita hablo de eso. Muy importante para mí presentárselas a Zaira y a Toño por el interés que tienen ellos en esto. Y es la primera vez que yo lo presento, la investigación como tal. Para mí, y eso me alegra mucho. Antes de empezar, quiero decirles que el día de ayer desapareció el grupo de investigación en psicoanálisis lacaniano de la UASM y fue fundado al mismo tiempo Nodaléctica Lacaniana. Nodaléctica Lacaniana es un nodo o un nudo o un anudamiento transinstitucional. Y la idea es dos cosas. Por un lado, es transinstitucional porque Nodaléctica Lacaniana intentará trabajar en escuelas psicoanalíticas. Hay un concepto de escuela psicoanalítica, o con instituciones o con universidades en anudamientos contingentes. Básicamente, Nodaléctica Lacaniana tiene la idea de leer a Lacan desde los nudos. Normalmente leemos o los 4 discursos o las fórmulas de la sexuación desde Lacan de la carta robada. Pero aquí intentamos pensar a Lacan desde los nudos y leer retrospectivamente a Lacan desde los nudos. Y es un saber hacer, un saber leer, un saber no enredarse en la tontería, no enredarse en el dinero, no enredarse en el lazo social, sino desenvolverse. En francés se dice se débrouiller, desembrollarse, o sea, es decir, que uno se enreda en saber leer, uno se enreda a veces en el dinero, uno a veces se enreda con los amigos. Y la idea de Nodaléctica es cómo orientar los vínculos que tenemos con nosotros desde los nudos. Esa es la idea central. Y es el primer evento que tenemos entonces como parte de Nodaléctica Lacaniana también. O sea, un miembro de Nodaléctica Lacaniana, en este caso yo. Bien, habiendo dicho eso, les presento el planteamiento del día de hoy. Va a haber 2 tiempos. El primer tiempo 1 hora, 1 hora y media, y el segundo tiempo 1 hora y media. O 2 horas. Lo que voy a presentar es básicamente la pregunta de cuál es la función de las matemáticas para el psicoanálisis. ¿Cuál es su importancia teórica, clínica y práctica? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. La teoría es una cosa, pero normalmente oponemos teoría práctica. Sin embargo, siempre la epistemología en Lacan va a intentar introducir un 3 que dialectice. El 2 se puede quedar en una tensión binaria, mientras que el 3 introduce un movimiento dinámico. Esto lo van a encontrar muchísimo en Lacan. Ustedes pueden decir, pero es que en Freud está el yo y el superyo, consciente, inconsciente y preconsciente, pero casi siempre 2 de esos 3 términos se convierten en un polo y el otro se convierte en otro polo, mientras que en Lacan hay una inestabilidad del 3. ¿Cuál es la distinción entre clínica y práctica? La práctica es el momento del diván, el momento de la escucha, mientras que la clínica es la toma de distancia de esa práctica. Entonces,
tenemos la práctica, el momento de escuchar a los analizantes, la clínica, que es la reflexión, la construcción del caso, etcétera, etcétera, pero también es diferente que la teoría. Entonces, estas tres cosas, lo que voy a mostrar es por qué las matemáticas son importantes para escuchar a los pacientes. Es increíble que las matemáticas puedan ser importantes para eso. También para teorizar, no para teorizar, para reflexionar, para pensar, para construir casos clínicos. Y otro para proponer teoría o para hacer una crítica a ciertos conceptos teóricos. Para eso es importante las matemáticas. Hasta aquí, bueno, o sea, los digo sin contenido, pero al final de este seminario la idea es responder por qué es importante para esas tres cosas. ¿Sí? Queda clara la distinción, ¿no? Sí. Normalmente damos por sentado que esto es lo mismo, pero no. No es lo mismo la clínica que la práctica. En la primera parte voy a hablar de ontología, de epistemología y de ciencia. No se asusten. De hecho, va a aclarar en lugar de confundir. Para después hablar, bueno, tengo que decirles que parte de mi investigación fue revisar todos los seminarios de Lacan, los escritos, cartas, conferencias, y encontrar ahí, hacer una clasificación. Hice unas tablas, hice todo un análisis de las referencias, las más que pude, referencias matemáticas implícitas o explícitas en Lacan. Y a partir de eso las distinguí, las clasifiqué en 4: diagramas, formalizaciones, objetos matemáticos fragmentarios, matemas y numericidad. Esta ya no lo metí en mi tesis. Fue muy tarde para poder teorizarlo y plantear mi tesis, pero serían los 5 objetos que utiliza Lacan para poder pensar la teoría, la clínica y la práctica. Se va a poner interesante la cosa entonces, ¿sí? Vamos a ver cómo los diagramas de transformación de los objetos matemáticos, los matemas y la numericidad tienen que ver con aritmética, que no es lo mismo que el álgebra, que no es lo mismo que la teoría de las categorías de los topoi, que no es lo mismo que la teoría de conjuntos. En todo caso, matemáticas no es hacer cuentas. De hecho, las matemáticas que le interesan a Lacan son las matemáticas cualitativas, no las cuantitativas. Vamos a dejarlo muy claro una vez. La geometría y la topología son diferentes justamente en el punto de las cuentas. La geometría, son importantes las medidas. En la topología no importan las medidas. Lo que importa es la vecindad, los cortes, los agujeros, las deformaciones continuas. Entonces no importa la cantidad. De hecho, si uno se orienta por la cantidad, eso se llamaría en Lacan orientarse por lo imaginario. Entonces, la importancia de las matemáticas apunta a, lo vamos a decir de una vez claramente, en términos generales, pero vamos a ir poco a poco. La importancia de las matemáticas radica, si leemos desde los nudos, en no tropezarse con lo imaginario y en tampoco tropezarse en lo simbólico y orientarse hacia lo real o por lo real. ¿Me siguen? Las matemáticas van a ir poco a poco. Les voy a decir cuál es el gran problema. Hay dos asuntos de por qué nos cuestan tanto trabajo las matemáticas en términos psicoanalíticos. Y Lacan teoriza las dos. Nos cuesta mucho trabajo las matemáticas porque le inyectamos sentido imaginario. Entonces queremos encontrar una cosa detrás. Las matemáticas, lo que hay que hacer es despojarse de lo imaginario. Y es bien complicado despojarse de lo imaginario. Cuando dicen que Lacan estaba loco y que no solamente que estaba loco, eso lo decían desde el principio, pero cuando dicen que Lacan estaba enfermo, es decir, que ya no le funcionaban bien las conexiones neuronales, que tenía apoplejía, una serie de cosas, y que los nudos era uno de sus delirios, lo que olvidan es que si Lacan se equivocaba tanto al dibujar los nudos es porque él mismo, dice él, le estorbaba su cuerpo.
¿Qué significa que le estorbara su cuerpo? Que se tropezaba con lo imaginario. Es decir, que cuando tratamos de hacer matemáticas, nos tropezamos con el cuerpo, nos tropezamos con lo imaginario, tratamos de encontrarle sentidos ocultos a eso cuando es al contrario, hay que despojarse de lo imaginario para poder hacer cálculos, operaciones matemáticas. O sea que los nudos, que es la idea de nodalíctica lacaniana, es cómo desenvolverse sin tropezarse con el cuerpo, sin tropezarse con el dinero, sin tropezarse con las relaciones con los otros. En las matemáticas para ser buen matemático, buena matemática, hay que dejarse orientar no por lo imaginario, sino más bien por el puro límite entre lo simbólico y lo real. Si se entiende eso, se va a entender gran parte de esto. Entonces las cuentas son, de alguna manera, hacer cuentas, hacer números, es las matemáticas más tontas que hay. Son las menos interesantes para Lacan. Las matemáticas no tienen que ver entonces en Lacan con representar la realidad, ni hacer cálculos, ni llenar de números. Eso es quedarse con el puro contenido. ¿Sí? Me pueden interrumpir en cualquier momento, en todo caso. El origen de mi investigación de doctorado, tengo que decirlo, para empezar por mi primer punto. En parte siempre me interesó me interesaron las matemáticas cuando estaba en la prepa y cuando estaba en la universidad. Cuando tenía problemas económicos, lo que hacía era dar clases de física, de química y de matemáticas, porque me gustaba. Estuve a punto de estudiar ingeniería química. Afortunadamente era un desmadre en la prepa y tenía muy malas calificaciones, no porque no me alcanzara, no porque no sé si el IQ, pero me desenvolvía sin lo imaginario, un poco tenía más facilidad con las matemáticas, con la física, con la química, pero me la pasaba, no sé si decirlo, eso ha sido un problema incluso en mi propio análisis. Nunca tomaba notas, nunca apuntaba nada en los cuadernos, no tengo ningún apunte de nada. Me la pasé 4 años estudiando en Francia, tomé apuntes porque era parte de uno de los resultados de mi propio análisis, todo el asunto con la escritura, y perdí mis apuntes el último día una semana antes de regresarme a México, perdí mis apuntes. Es un asunto sintomático, Entonces trato de llevar libretas. Entonces tengo libretas para mis casos clínicos, libretas para mis clases en la Ibero, libretas para mis clases y luego termino haciendo todo en todas. O sea, tengo aquí casos clínicos, tengo aquí mis apuntes matemáticos, tengo aquí teléfono. Me cuesta mucho trabajo, en fin. Una de las imágenes que tengo de mi padre tenía un negocio de joyería, era haciendo cuentas, justamente. Y siempre tenía noches cristianos post-it, pero tenía papelitos por todos lados. Un poco ese es el problema que tengo, si se puede decir así. Bien, en todo caso, lo que quiero decirles es que me interesaba, psíquicamente, me interesan muchísimo las matemáticas. Y encontré que en Lacan yo quedé mordido por las matemáticas cuando leí La Carta Robada. Me llamaba mucho la atención que en el seminario de La Carta Robada hubiera un trabajo matemático. Y empecé justamente con el libro de Pablo Amster, y después supe que Alfredo Edelstein también trabajaba La Carta Robada desde la parte matemática, y de eso hice mi tesis de maestría. Y en mi tesis de maestría llegué a una conclusión, después de trabajar toda la parte matemática. Ojo, después de haber hecho un software para mostrar cómo se relacionaban las partes matemáticas de La Carta Robada, yo me voy a titular con
con con un producto pedagógico. Entonces hice un software para mostrar cómo era la vinculación entre lo diacrónico y lo sincrónico en la carta robada en la parte matemática. Y después, cuando trato de explicarlo, escribo 100 páginas, que era lo que me pedían para una tesis. Entonces entregué tesis y el producto pedagógico. Y llegué a una conclusión. La conclusión es el punto de partida de mi tesis de doctorado. La conclusión fue: el psicoanalista piensa como matemático, pero actúa como poeta. En aquel momento yo confundía clínica y práctica, ¿sí? O sea, que cuando tiene que tomar distancia del caso clínico, cuando construye el caso clínico, lo construye de manera matemática. Esa era mi hipótesis. Fue la conclusión, pero era también mi hipótesis de partida de la tesis de doctorado. Pero cuando está en el momento del diván, en el momento ahí, ya que ha asido los impases de las formalizaciones, o sea, que ha pensado matemáticamente, no llega uno con el analizante y le explica matemáticamente cómo funciona, sino que encuentra los puntos de impas, y en esos puntos de impas hace equivocar al lenguaje. O sea, que actúa como poeta. Eso no hay que olvidarlo, ¿eh? La cuestión del lenguaje y los equívocos en el lenguaje. Entonces, mi primera orientación para iniciar el doctorado, a partir de esta hipótesis, o sea, que les estoy diciendo cómo se investiga el psicoanálisis, ¿eh? Mi primera hipótesis es: la relación entre poesía y matemáticas en psicoanálisis tiene que ver con el problema de la equivocación, de lo unívoco y lo polívoco, o lo equívoco. ¿Qué es lo equívoco? Que una palabra puede significar varias cosas, y por ahí va la poesía. Mientras que lo unívoco es que una cosa significa otra. Gran problema, porque yo tengo un background filosófico, y el problema es muy ingenuo en psicoanálisis pensar que una palabra se refiere a una cosa. O sea, que es muy ingenuo a la univocidad, ¿se entiende? Yo pensaba que las matemáticas tenían que ver con la univocidad, que una escritura, no una palabra, una escritura, y eso lo vamos a ver, se relaciona con una cosa unívocamente, mientras que la poesía funciona de manera equívoca. ¿Muy bien? Así lo estaba pensando. Después me di cuenta que estaba mal planteado. Hay un refinamiento, ¿eh? La univocidad de las matemáticas no tenía que ver con una escritura que se relacionaba con una cosa, sino que se relacionaba con un vacío. Ese era el punto sutil. Es decir, que las matemáticas rodean un vacío o posibilitan la construcción de un vacío. Entonces, mi univocidad era una univocidad del vacío, no una univocidad de la presencia, para no incurrir en un problema de error filosófico. Ahorita les explico por qué un error filosófico. Es heideggeriana la lectura, por supuesto. Entonces hay una tendencia de las matemáticas a la univocidad del vacío y una equivocidad del lenguaje. ¿Me siguen? Fue mi primera hipótesis. Después, conforme fui investigando, me di cuenta que hay teoría clínica y práctica, y que sí me orientó durante un momento. Eso también tiene que ver con una cierta pragmática de los nudos, que es lo que les dije yo de nodaléctica lacaniana. Es decir, que en un principio, eso es bien interesante. En psicoanálisis lacaniano, las ficciones, aunque sean falsas, orientan en un punto. Hay una frase que a mí me maravilló, la encontré en un texto, voy a regresar varias veces a esta frase. Está en la Chose Freudienne, o la cosa freudiana, en los escritos. Todos conocemos ese famoso pasaje donde dice Lacan: c'est moi la vérité qui parle. Soy yo la verdad que habla, que no está hablando Lacan, Lacan le está dando voz a una voz. Pero casi nadie recuerda esta frase, que es genial. Pero eso que te refieres es cuando dice yo en verdad hablo. Eso es otro. C'est moi la vérité qui parle. Soy yo la
la verdad que habla, pero no me acuerdo cómo se llama la figura retórica, Sí. pero finalmente está citando. No es él el que habla, sino él le da voz a otra cosa. Esa es otra yo creo. Hablaremos hoy sobre la verdad y sobre lo real. Todo el problema que hay entre la verdad y lo real. Pero bueno, no se asusten si no entienden algunas cosas, porque puedan captar algunas cosas esenciales. No son los contenidos, sino ciertas orientaciones lo que va a ser importante el día de hoy. No van a aprender hoy la distinción entre topología y álgebra. O sea, en ese texto, en ese escrito, la cosa freudiana, Lacan dice algo interesantísimo, que dice lo siguiente: el psicoanálisis es la ciencia de los espejismos que ocurren en el campo, en este campo. Se está refiriendo a cuando los pacientes llegan al diván. El psicoanálisis es la ciencia de los espejismos. O sea, que para el psicoanálisis, piénsenlo, el espejo es una otredad, una heterogeneidad biológica que tiene efectos biológicos. Rarísimo. Estoy diciendo la clave del estudio del espejo. ¿Cómo es posible que una ficción como un espejo pueda tener efectos biológicos, que pueda organizar el aparato piramidal? Cosa que había encontrado, o sea que hay una forma diferente de leer la biología en Lacan. Lacan desbiologiza, pero incluso la propia biología la desbiologiza. ¿Por qué? Porque va a decir que algo heterogéneo a la biología madura. Pero eso también está en el grillo peregrino, lo dice en el estudio del espejo. El grillo peregrino se reproduce en el momento en que encuentra otro grillo y ve su imagen. O sea que la imagen del grillo es algo extrabiológico que produce efectos en lo biológico. Bien interesante eso. Si entienden eso, se va a entender por qué Lacan siempre le va a interesar las cosas más extrañas de la antropología, de la filosofía o de las matemáticas. O sea, donde los biólogos siempre leen cosas biológicas, se va a encontrar un punto extrabiológico que es interno a la biología. Rarísimo, ¿va? Pero piensen en esto. La verdad tiene estructura de ficción. Los semblantes, el espejo, la mentira o la verdad mentirosa. O sea que en Lacan realmente hay una ciencia de los espejismos. El psicoanálisis es la ciencia de los espejismos. Es decir, que el semblante, la ficción, la mentira es algo que es interno a la propia ciencia del psicoanálisis. ¿Se entiende? Pero mi propuesta, y esa es la primera parte que voy a plantear, es que la ciencia moderna se las tiene que arreglar con los espejismos también. Que la ciencia moderna es posible porque se puede vincular con la ficción. Es súper interesante. Y entonces la ciencia que se vincula con la ficción, sin decirlo así, y la gran ficción son las matemáticas, viene de Poiré o Poiré, Alexandre Poiré o Alejandro Poiré. ¿De ahí qué viene? ¿Qué dijiste? De ahí viene el concepto de ciencia moderna. Yo no estoy diciendo únicamente, me voy a atrever a decir algo muy fuerte, yo no estoy diciendo únicamente que sea la lectura que Lacan tiene de la ciencia moderna. Es verdad, sí. Lacan, su ideal de ciencia está dado por la lectura que tiene Coiré. ¿Quién es Coiré? Un epistemólogo ruso que llega a Francia, pero además es un historiador de la ciencia. Y ahorita les explico un poco más, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que Coiré es el que entendió realmente qué se jugó en la ciencia moderna, el cambio de la ciencia premoderna a la ciencia moderna. Y que Lacan sigue esa línea para darle rigurosidad científica al psicoanálisis. A Lacan no le interesa los galardones de la ciencia, no le interesa ser reconocido por la ciencia o no. Le interesa la rigurosidad científica a partir de los principios que despeja Poiré. ¿Queda claro? Es bien interesante.
Y eso implica que las matemáticas son una ficción altamente productiva. En principio saca de onda, porque ¿cómo que es una ficción? Sí. ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas? ¿Comentarios, Toño? ¿Dónde está el movimiento? Por eso tengo que pasar por la ontología, la epistemología y la ciencia. Es lo que les voy a plantear. Es decir, ¿qué es la ontología? La disciplina filosófica que se interesa por el ser en tanto ser. Es decir, ¿qué es la cosa? ¿Sí? La epistemología es cómo conocemos. Y bueno, el nacimiento de la ciencia moderna, todo eso va a estar en juego en por qué son importantes las matemáticas para Lacan y porque son altamente productivas para la teoría, la clínica y la práctica, ¿va? Tuve que escribir 150 páginas sobre eso, que implica investigar bastante sobre eso. Va. Esto es bien importante porque la hegemonía sobre lo que significa ciencia, sobre lo que es científico, ha sido capturado por el mundo anglosajón. Lo que significa que, en el fondo, lo que hoy consideramos ciencia a nivel hegemónico, es decir, quienes financian la ciencia en el MIT o en Harvard, etcétera, etcétera, tienen un sesgo aristotélico, básicamente. ¿Qué significa aristotélico? Que se van a basar en lo empírico, pero un empirismo lógico. Entonces ya nos vamos a Popper y todas estas. Pero Lacan viene de una tradición maravillosa. Tiene una triple tradición epistemológica, ontológica y científica, esos tres. Ahorita voy explicando un poco más eso. Esto lo estoy leyendo entre Coiré y Badiou, que ese es otro de los grandes interlocutores. Badiou es el filósofo más importante vivo hoy y el filósofo más importante de los siguientes 200 años, me atrevo a decirlo. Es un Platón viviente. Vive y camina entre nosotros, sale en YouTube, pero es un tipo Platón. Dentro de 500 años, si sobrevivimos a la catástrofe mundial, probablemente se hable de Badiou como en su momento Hegel, en su momento Kant, en su momento Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. De verdad, no voy a explicar ahorita por qué, pero es así. La tradición de donde viene Lacan es una triple tradición. Es una apropiación francesa de la filosofía alemana. Estoy hablando de la filosofía de posguerra, 1950 a 2000. ¿Muy bien? Hay una apropiación, un poco de los años 20 a los años 50, hay una apropiación francesa de la filosofía alemana, que es la más importante del siglo XIX. O sea, hay una apropiación de Nietzsche, hay una apropiación de Schopenhauer, hay una apropiación de Hegel, hay una apropiación de Fichte, hay una apropiación de Schleiermacher, etcétera, etcétera. ¿Muy bien? Es una apropiación francesa de la filosofía alemana, Husserl, es decir, de la filosofía más importante del siglo XIX. Recuerden que la filosofía ha tenido grandes momentos históricos, universales, si le quieren poner con mayúsculas. La filosofía griega, bla, bla. Pero dos de los grandes momentos es el momento alemán, 19, y el momento francés, siglo XX. Entonces, imagínense que la filosofía francesa es una apropiación de la del siglo XIX, es impresionante. Primera beta. Segunda beta es la epistemología matematizante que viene de Rusia, Brunswick, el propio Poiré. Pero después la otra filiación es toda la epistemología francesa que fueron alumnos de estos rusos, Jean Hippolyte, Coiré, Brunswick. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a decirlo claramente. A ver, Carlos, ya déjate de mamadas. ¿Qué es exactamente esto?
que la filosofía, la epistemología, pero la filosofía de la ciencia y la epistemología anglosajona, la cual hoy es la que predomina, es el empirismo lógico o el positivismo lógico, que es construyes un lenguaje lógico y después lo pruebas en lo empírico, o al revés, a partir de lo empírico vas construyendo una lógica, ¿va? Mientras que la filosofía francesa, de la cual es heredero Lacan y con quien discute, implica que la medicina tiene una epistemología, que la poesía tiene una epistemología. ¿Qué significa eso? Que para los franceses es mucho más importante la rigurosidad epistemológica que probar científicamente, es decir, probar empíricamente, es decir, probar positivamente. ¿Me explico? Se liberan de la camiseta de fuerza del empirismo y se permiten plantear qué hay de pensable en la poesía, qué hay de pensable en la medicina. Pero cuando se tienen que plantear esas cosas, se plantean también problemas políticos, problemas éticos. Así que tienen una perspectiva mucho más amplia. ¿Me siguen? Coiré es uno de los maestros de Lacan. Lo dice en La ciencia y la verdad. Dice Lacan, Coiré es nuestro guía. ¿Qué es lo que encuentra Coiré? No solamente hay una cuestión epistemológica, es decir, que lo importante es la rigurosidad epistemológica. ¿Qué significa rigurosidad epistemológica? Que nos demos cuenta cómo construimos el conocimiento y cómo se vincula con la experimentación. A ver, se lo digo muy claramente. Los epistemólogos franceses se preocupaban por cómo el aparato de experimentación era parte de la teoría. Es impresionante esto. Los positivistas lógicos nunca se van a preguntar una cosa así. Es decir, ¿cuál es la relación entre un concepto, entre la ontología, la ética y la política con un acelerador de partículas? Nunca se lo van a preguntar. Los epistemólogos franceses sí. ¿Qué implica? Vean a Foucault. ¿Por qué nace la medicina? La medicina parte de una relación visual con los cuerpos. Lacan dice, claro, entonces si la medicina es a partir de una relación visual con los cuerpos, el psicoanálisis no es una medicina y por lo tanto su forma de relacionarse no es visual, es la escucha. Entonces hace un cambio epistemológico, ¿se dan cuenta? El psicoanálisis no puede relacionarse con la salud y con la medicina porque su campo no es la visualidad. Porque además no solamente es una cuestión epistemológica, es una cuestión política. Es cómo nos vinculamos con los cuerpos. Ese tipo de preguntas se las hacía Lacan y Foucault y Caballé y Bachelard y todos los epistemólogos franceses. ¿Me explico? Es mucho más interesante que el aburridísimo positivismo lógico, que es la hegemonía hoy. Pero además se les olvida que ellos mismos hacen eso, pero no lo teorizan. ¿Va? ¿Cuál es la idea de Coiré de ciencia? ¿Y por qué está vinculado con la ontología y con la epistemología? Vámonos directo a Freud y regresamos a Coiré. ¿Sí? Para Coiré, la ciencia moderna apareció con Galileo en algo que Coiré llama platonismo experimental. Platonismo experimental es una cosa muy loca. Platonismo experimental significa que el empirismo es chato, o sea, buscar los grandes principios a partir de ejemplos en la experiencia más burda. Es decir, deducir principios a partir de las experiencias en el mundo es tan chato como un logicismo puro. Vamos a decirlo claramente. Galileo lo que hizo fue, y esto nos va a dar una pista de por qué son importantes las matemáticas. Galileo lo que pudo hacer no es tanto. Voy a ir a Coiré y ahorita
les digo qué pasa con Galileo. No se trata tanto de que el microscopio y el telescopio nos puedan ayudar a acceder a nuevos datos empíricos, por lo cual cambia una ciencia. No sé si me explico. ¿Cuál es el concepto de ciencia empírica? Que a partir de una acumulación de datos empíricos podemos cambiar de opinión, o poder cambiar de perspectiva, o poder cambiar de paradigma. ¿Me explico? Se trata de un concepto de ciencia gradual. Si tenemos nuevos datos y tenemos datos contrafácticos, es decir, que nuestra teoría no concuerda con lo que vemos en la experiencia, entonces hay que cambiar. Esa es la idea de Popper, esa es la idea de Wittgenstein, esa es la idea de positivismo lógico. Pero hay saltos cualitativos para Coiré. La idea de salto cualitativo es de Vygotsky. Me gusta ese salto. O sea, que la idea científica de Coiré, no lo dice Coiré, esto lo leo yo, es muy parecida al materialismo dialéctico, y eso se lo voy a proponer el día de hoy. O sea, que no es casualidad que el psicoanálisis y el marxismo vengan juntos, por la idea de ciencia. Vamos a ver. Nuevamente, no es la acumulación de datos empíricos lo que nos va a hacer cambiar la ciencia, las leyes, las teorías. ¿Me siguen? Porque eso implicaría que entre más tecnología tengamos, mejor vamos a hacer. Nuestra tecnología, nuestro high-tech son las matemáticas. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Ya, dímelo claramente. No son los telescopios y los microscopios los que nos van a dar nuevos datos y cambiar la teoría, sino es la óptica, como una forma de pensamiento, lo que produce microscopios y telescopios. O sea que el shift, el cambio paradigmático, tiene que ver con una concepción del mundo. Que Galileo fue lo que entendió, sin saberlo. O sea que hay cosas que podemos entender sin saberlo, Es la definición de inconsciente, ¿no? Un saber que no se sabe. Que por eso tiene que ver con un cierto giro pragmático en Lacan. Saber hacer, aunque no sepas. Es bien interesante eso. Pero ahorita no voy a ir a eso. El punto es el siguiente. Cuando tú pasas de pensar la historia como algo circular a pensarla como algo lineal, es decir, es el paso de la cosmovisión griega a la cosmovisión cristiana, hay posibilidad de ciencia, porque la ciencia va a tener un concepto de historia lineal. Primero hay que hacer un cambio en la concepción de mundo para poder pensar la ciencia, ¿se entiende? Galileo concibe que el mundo no es un mundo cerrado que está construido a partir de los dioses, sino que es un cosmos que habla. Es bien interesante para psicoanálisis que te digan que el mundo habla, pues hay que escucharlo. Los científicos tratan de escuchar al mundo, pero hablan un idioma matemático. Esa es la maravilla. Un mundo matemático que no es un mundo matemático hecho de contenidos, esa es la tontería de los griegos, o sea, no está ontologizado. ¿Qué significa ontologizado? Que tiene contenidos ontológicos del ser, de la metafísica, pero va a hacerlo más claro, que cuando Dios habla, cuando el cosmos habla, no habla en términos de esencias, sino en términos de relaciones. Es decir, que cuando el cosmos habla en lenguaje matemático, no como contenidos, sino como formas. Y lo que tiene que hacer el científico es interrogar al cosmos para que le dé respuestas. Con esa idea construye lo que se va a llamar platonismo experimental. Es una cosa maravillosa. ¿Lo construye Galileo o quién? Galileo, ajá. Pero Galileo nunca va a decir, yo soy un platonista experimental. Ese es Coiré leyendo a Galileo. ¿Me siguen? O sea que el boom el boom de la ciencia moderna está basado en este insight básico de Galileo. Hay un cambio que va a tener efectos
y esto le interesa mucho a la filosofía francesa, va a tener efectos en la forma en que pensamos el mundo. Es decir, que la manera, para decirlo vulgarmente, la manera en que comemos, la manera en que nos vinculamos con nosotros, va a ser afectada por eso. Y eso es lo que le interesa a Heidegger. Entonces ya regresamos al siglo XX. Heidegger va a plantear que también hay un cambio cualitativo en la forma de pensar el mundo y también de comer, de hablar, de todo. Para Heidegger eso es terrible. Para Lacan no. Y además eran amigos. ¿Me siguen aquí? Hasta aquí. Sí. Es bien interesante. Ahorita vamos con Heidegger porque nos tenemos que meter aquí en la ontología. Pero estamos entre la epistemología y la ciencia. ¿Sí? Epistemológicamente hay un cambio en la concepción de ciencia. ¿Cuál es ese cambio? Dímelo claramente, Carlos. Por Ya, favor. sí. Que con Parménides, pero también con Aristóteles. Recuerden que la ciencia de hoy, aunque sea platónica experimental, se cree que es aristotélica. Ahorita les voy a significar eso. Parménides y Aristóteles van a basar todo en la siguiente ecuación. Pensar es igual a ser. ¿Qué es ser? Pensar que existe una esencia en las cosas. Pensar es pensar al ser, pensar a las cosas. ¿Me siguen? Sí. ¿Y qué hizo Galileo? Galileo hizo un giro platónico, experimental. Ahorita les voy a decir qué es lo que introduce el platonismo experimental. Que Galileo, Newton, Copérnico, Kepler, todavía no agotamos las consecuencias de esto. Hoy todavía da frutos el cambio de ecuación. Ahorita les digo cuál es el cambio de ecuación. ¿Sí? Galileo, Copérnico, Kepler, Newton se van a basar en un platonismo experimental, o sea que aquí está Platón, en que pensar es igual a real. Es brutal esto, Ahorita no les sorprende, pero vamos a ver ahorita qué significa eso. Pensar es igual a lo real lacaniano. O sea, que lo real no tiene esencia, no son cosas. Lo real es un impasse en la formalización, dice Lacan. ¿Un impasse? Un impasse en la formalización. Es un atolladero, un callejón sin salida en la formalización. O sea que Galileo lo que entendió es que si tú te separas del mundo y lo piensas con un lenguaje con el cual interrogas al cosmos, tienes que formalizar. Pero lo importante no es formalizar para que corresponda con el mundo, eso es esto. O sea, no hay correspondencia entre la formalización y el mundo. Lo que te permite cualquier formalización lingüística, matemática, topológica, algebraica, cualquier tipo de este tipo de lenguaje, es que te vas a encontrar con un irreductible que no puedes encontrar en lo empírico. Si tú quieres buscar en el mundo, te sumerges en lo imaginario en términos lacanianos. Te desorienta muchísimo. A ver, piénsenlo con sus pacientes o con los pacientes. Bla, bla, bla. ¿Cómo te orientas en todo ese mar imaginario? Es un desorden. Es un desorden. Lo que hay que hacer es formalizarlo. Tiene que ver con la clínica. Te separas del bla, 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 y lo que vas haciendo es, con teoría de conjuntos o con álgebra, encontrar las invariantes. Que no puedes encontrarlas en el mundo. Nunca vas a encontrar el lenguaje matemático en el mundo. Hay que interrogar al mundo, al discurso del paciente, al discurso del analizante, en términos matemáticos. Porque lo que vas a... Pero además no solamente eso, no se trata solamente de encontrar las invariantes, porque seguiríamos en el plano del pensar es igual a ser, sino que cuando tú te separas de la experiencia, ojo, es lo mismo que pasa en la física y en la química y en la biología, es el principio básico. Te separas de la experiencia empírica, formalizas, y entonces la tentación es pensar que eso hace un mapa del mundo, ¿va? En parte sí, pero hay un punto.
y es donde se apoya la ciencia moderna, es que donde la puerca tuerce el rabo, ahí uno se apoya. Perdone por mis mexicanismos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú te separas, ¿se entiende que orienta separarse de la experiencia? Que formalizar con lenguaje o formalizar con álgebra o formalizar con aritmética o formalizar con cualquier aparato matemático da claridad, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque el puro bla 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 y todo el ronroneo del mundo se organiza, ¿va? Pero lo más interesante es que cuando lo organizas adentro de cualquier aparato formalizado, se encuentra uno con un irreductible, con un impas. ¿A qué te refieres con lo irreductible? Vamos a decir muy claro. Ustedes saben aritmética. ¿Cuál es el impas de la aritmética? ¿Cuál es el callejón sin salida de la aritmética? Que nunca lo vas a encontrar en el mundo. No lo encuentras en el mundo, no te das cuenta en el mundo, pero todo el tiempo los impases de la aritmética, de la topología, te golpeas contra ellos en el mundo, pero no te das cuenta, piensas que es otra cosa. ¿No lo vas a encontrar en lo que se toca? Lo vas a encontrar, pero no vas a poder dar cuenta de eso. Ok. Si no lo vamos a Hasta tomar que una foto, casi. No vas a poder, hasta que lo formalices. Y te vas a dar cuenta con razón. A ver, vamos a ir muy lejos y luego regresamos. La cura en psicoanálisis, es una formulación lacaniana, es el paso de la impotencia a la imposibilidad. ¿Qué es la impotencia? Me doy de golpes con la realidad en algo que ni siquiera sé y siento impotencia, pero cuando formalizo me doy cuenta que no es que sea impotente, sino que es imposible por estructura. Entonces, en otros términos, ¿por qué siempre la cago en mi vida en este punto? Hasta que no formalizas, te das cuenta que no vas a poder cambiarlo porque por estructura es una imposibilidad. No es impotencia, no es que no puedas, es que es imposible. Pero no lo vas a poder hacer hasta que formalices. ¿Qué significa formalizar? No en la clínica, no en la teoría, sino en la práctica. Hablar. Cuando estás hablando, pensamos, y esto es este programa, Pensar y Ser, que es el problema básico de la psicología. Déjenme decirlo, la psicología está basado en la premodernidad. Es premoderna, también la neurociencia, por cierto. Lo que estás comentando entonces es que la formalización nos ayuda a tener un margen mayor para poder actuar, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, la localización de los impases. ¿Sí? Pero ese es el corazón de la ciencia moderna. Que ni los propios científicos a veces se dan cuenta. Se van a decir que las mamadas que dice Lacan no son científicas, pero es porque no entendieron el punto central. Pero no lo pueden entender, deducir por qué. Porque la ciencia moderna va a incluir la castración. O sea, ¿Cuál es el escándalo de la filosofía? El no ser. Y lo real no es ni del orden del ser ni del no ser, sino de lo irrealizado, dice. Que es lo que decía Parmenides, que es un error no ser, ¿no? Exactamente. Pero la psicología se va a enredar en todo esto, O sea, es que es bien potente eso. A ver, aquí les estoy poniendo un ejemplo muy claro. Si empezamos a pensar filosóficamente, se van a dar cuenta que los psicólogos, si nosotros pensamos psicológicamente, nos vamos a meter en una serie de embrollos y de callejones sin salida, pero no vamos a ni siquiera poder dar cuenta de eso. Si formalizas, te vas a empezar a dar cuenta dónde están los errores básicos y cómo ideológicamente los van a tratar de salvar los psicólogos. ¿Me siguen? A ver, vamos a ponerlo claramente. ¿Cuál es el impas de la aritmética? Dividir algo sobre cero. pues nada. ¿Cuál es el impas? La aritmética tiene tres ejes, perdón. Pero vamos a pensar solamente en dos ejes. El impas o el callejón sin salida o el atolladero de la suma y de la resta son los números negativos. No sabían qué hacer. Es decir, cuando tú empiezas a hacer todas las sumas y restas, de pronto te encuentras con un callejón sin salida que es, ¿y los números negativos qué haces con ellos? Pero cuando introduces multiplicación y resta, el problema es el cero. A ver, ¿cuáles son los grandes problemas del -1 y del 0? Meten en problemas. Ahora, el otro es la integral, perdón, no la integral, es
la exponencial y la raíz cuadrada. ¿Y cuál es el problema de la raíz cuadrada? El número negativo. Pero los números imaginarios más bien. ¿Se entiende? Pero no puedes dar cuenta. Es decir, ¿cuál es la tontería de lo empírico? Es pensar que a partir de todas las ecuaciones se pueden resolver y entonces vamos a encontrar ahí algo nuevo. Pero cuando tú formalizas matemáticamente, te vas a dar inmediatamente cuenta que no puedes dividir entre cero. Inmediatamente. Llegas más rápido a la conclusión, porque es una conclusión lógica, no empírica. ¿Quieren que regresemos a Lacan? Vamos a regresar a Lacan. ¿Cuál es la gran lección del tiempo lógico y el hacerte de certidumbre anticipada? Que los prisioneros tienen que salir siempre y cuando puedan dar cuenta de manera lógica, no por probabilidad y no por experiencia, es decir, no por encontrar cuál es el tipo de disco que tienen entre la espalda. No es por lo empírico y no es por la probabilidad, sino por lógica, pero además es una lógica que encuentra sus impases. Cuando todos tienen el disco blanco, se encuentran con un callejón sin salida y entonces tienen que decidir más allá del saber. Es decir, gran máxima del psicoanálisis, y tiene que ver con los nudos también, con el embrollarse o no embrollarse. No se puede desprender un acto del saber. Eso es brutal. Quiero que lo demuestre en matemáticas, que del saber no se puede desprender un acto y que entonces para resolver los callejones sin salida, los impases, hay que inventar algo que no existía. A ver, piénsenlo claramente. ¿Cuál es el impasse, el callejón sin salida del álgebra? No necesitan saber gran cosa, ¿eh? ¿Cuál es el callejón sin salida del álgebra? Es bien fácil, ¿eh? X al cuadrado más 2, más 1, perdón, es igual a 0. Está muy fácil. ¿Cómo se despeja? X al cuadrado es igual a menos 1 y X es igual a raíz cuadrada de menos 1. Pero no hay ningún número que multiplicado por sí mismo te dé menos. Ninguno. Por lo tanto, el álgebra es súper potente. Resuelve un chingo de cosas del mundo, técnicamente. Pero hay un punto en donde la puerca torce el rabo y toda el álgebra cae. ¿Va? Bueno, en el impasse, que es el mismo impasse que con el número negativo o con el cero en la aritmética, pero ojo, va a pasar un impasse en la teoría de conjuntos, en la topología va a haber impases, ¿va? En el impasse, los grandes matemáticos inventan algo nuevo que no existía. O sea, la invención de los números negativos revolucionó al mundo. La introducción del cero revolucionó al mundo. O sea, que los mayas o los hindúes pudieran pensar con el cero, los hacía mucho más inteligentes. O sea que la inteligencia no tiene que ver con las neuronas, no tiene que ver con esta idea de que congelen el cerebro de Walt Disney o de Einstein y van a encontrar ahí algún químico. No es cierto. Hay una lectura donde, en mitologías donde Roland Barthes, el cerebro de Einstein, que habla de todo eso. Miren, les voy a leer una frase de Lacan. Seminario 1, 1953. Déjenme encontrar la cita. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Entonces, las verdaderas revoluciones científicas son matemáticas. Y Lacan, a ver, ¿y ustedes creen que a Lacan no le va a interesar las matemáticas para revolucionar el psicoanálisis? Para ir más allá del empirismo de Freud, que hay una parte que no es empírica en Freud, ¿eh? A ver si lo encuentro. Ya está. Ya está. Esto es en la última clase del seminario 1 y dice lo siguiente. Lo voy a traducir del francés porque no he hecho la traducción de toda la tesis. Dice, en el transcurso del tiempo, a través de la historia humana, asistimos a un progreso que nos equivocaríamos
en creer que es el progreso de las circunvoluciones. A ver, otra vez, Carlos. En el transcurso del tiempo, en el transcurso de la historia, a través de la historia humana, asistimos a un progreso que nos equivocaríamos en llamar, en pensar que ese progreso es un progreso de las circunvoluciones. ¿Circunvolución? ¿Qué son las circunvoluciones? ¿Serán las del cerebro? Claro. Sí, ¿verdad? O sea que el progreso humano no es el progreso de las circunvoluciones, no es que tengamos sus cerebros cada vez más chidos. Más profundos y Más más profundos. desarrollados. Y ese es el problema del extropismo y del posthumanismo. La idea de que podemos pasar, bájenos a un download a la computadora y todos vamos a ser más inteligentes, porque a ver, no es cierto. Eso lo trabaja también Stephen Jay Gould, ¿no? La falsa medida del hombre. O sea que Lacan es el futuro. O sea que la idea del extropismo está basado en esta ecuación. ¿Me siguen? Bien interesante. Va. Dice, este progreso es más bien un progreso de orden simbólico. O sea que tú puedes tener la mejor computadora, pero con un software de la chingada. Son muy vulgares a veces, ¿eh? Dice, sigan, dense una vuelta, lo voy a traducir así, su idea lo voy a poner como, dense una vuelta a la historia de las ciencias como las matemáticas. O sea que las matemáticas es la simbolización más refinada. Estuvimos parados, estuvimos atascados varios siglos con problemas que hoy pueden resolver niños de 10 años. O sea que los niños de 10 años de hoy pueden resolver ecuaciones de segundo grado que no podían resolver los griegos, no porque los griegos tuvieran peores cerebros, es porque no tenían formaciones simbólicas que tenemos hoy. O sea que dentro de 100 años los niños van a ser más inteligentes no porque tengan mejores neuronas o mejores conexiones, sino porque van a tener formas matemáticas que antes no se pensaban. Piensa en un ejemplo clarísimo. Los niños de hoy pueden pensar de maneras hipertextuales porque juegan videojuegos. Piensa en los niños de hoy, pueden leer gráficas. ¿Saben todo el problema que fue leer gráficas de pastel o de columnas para los economistas? Los economistas tuvieron que, para enseñar a la gente a pensar en términos de imagen, fue bien complicado. O sea, que hay que introducir simbolizaciones, ¿se entiende? Pero que una vez que esas simbolizaciones son asumidas por una... A ver, cuando yo estaba chico, hace mucho tiempo, me enseñaban teoría de conjuntos y me enseñaban lexema, gramema. Es el high-tech de la lingüística y de las matemáticas y posibilita pensar en muchísimas cosas que hace 200 años no pensaba nadie, no podían pensar de esa manera. Miren lo que dice. Y sin embargo, durante esos siglos había poderosos cerebros que trataban de pensar eso. Dice, estuvimos parados durante 1000 años con el problema de los máximos y de los mínimos. Es un problema matemático. Los griegos lo habrían podido encontrar porque resolvieron problemas mucho más complicados. Dice Lacan, el progreso de la matemática no es el progreso de la potencia del pensamiento humano. O sea que no es psicología, porque la psicología se va a basar en los cerebros y en las potencias del cerebro, no en lo simbólico. El neuropsicoanálisis. ¿Qué es lo que enferma a un analizante? El lenguaje. ¿Qué es lo que lo cura? El lenguaje, no las neuronas. ¿Va? Dice, un día a un señor, se le ocurrió escribir algo como esto o algo como esto. Es la integral, ¿eh? Un dibujo muy mal. Y hizo algo bueno. Las matemáticas son así. Es una gran frase. Yo diría que es de mi top 10 de las frases de Lacan. Esta es brutal. ¿En qué clase viene, perdón? Última clase del seminario 1. Sí. ¿Voy bien hasta aquí? Bien. ¿Qué más hizo Galileo? Vamos nuevamente a Freud. Porque me gusta ir y venir. O sea, me gusta saltar de un lugar a otro. No son saltos cuánticos, pero son saltos.
Ustedes recuerdan esta frase, para que vean lo que implica la ciencia moderna. Ustedes conocen esta frase de Lacan del golpe a los 3 narcisismos. ¿La recuerdan? Que es la de, en la historia, esto viene, no me acuerdo en qué texto viene de Freud, pero que en la historia ha habido 3 golpes al narcisismo del humano. Descartes, no es Descartes, es, no sé si dice Galileo o Kepler o Copérnico. Porque es la que dice Kepler. Lacan dice Kepler porque sí, quien da la... Exacto, ahorita vamos por ese. Eso lo vas a explicar tú, ¿eh? No tengo preparada la frase, lo dice en mi enseñanza Lacan, pero... Ok, es bien interesante ese momento. Ahorita vamos a trabajar ese punto. Galileo, aunque Lacan va a decir que luego es Kepler, es Galileo, Darwin y Freud. ¿Cuáles son esos 3 golpes al narcisismo? Que el narcisismo tiene que ver con el yo, con la imagen que uno tiene de uno mismo. Es decir, que en la humanidad, el golpe del narcisismo de la humanidad, primero es por Galileo, porque entonces resulta que la Tierra no es el centro del universo. ¿Va? Luego, el humano no es la especie más avanzada. ¿Va? O la mejor. No es el centro de las especies. Es una especie entre otras. Y el yo no es el centro. Y el yo no es el centro. Pero aquí la palabra más importante no es... Sino que está atado. No. Bueno, sí. Es... Porque entonces ahí está el error. No es pasar de un centro a otro. Eso es Jung. Eso es Jung, Carl Gustav Jung. ¿Por qué? ¿Qué significa pasar de un centro a otro? Por eso la verdadera revolución no es galileana, copernicana, sino kepleriana. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa kepleriano y qué nos va a decir sobre Freud y qué nos va a decir sobre Darwin? ¿Va? Ahorita vamos a seguir con esta ecuación pensar ser, pensar real, ¿va? ¿Por qué la verdadera revolución no es copernicana? Porque es pasar, no es Copérnico, porque es pasar de un centro a otro. ¿Por qué digo Jung? Porque entonces lo importante es el centro de lo inconsciente. Eso es una tontería, porque es continuar con la teoría del homúnculo. ¿Cuál es la teoría del homúnculo? Es un hombrecito que está dentro de lo inconsciente y que nos maneja. Entonces hay que encontrar el nuevo centro, que es lo inconsciente. No, ese no es el problema. El problema es que no es pasar de un centro a otro, es decir, del Sol a la Tierra. Perdón, al revés, de la Tierra al Sol. No es pasar de lo consciente a lo inconsciente. Ese no es el verdadero problema. El problema es que tienes lo inconsciente y lo consciente al mismo tiempo. ¿Tienes al Sol y la Tierra al mismo tiempo? No. Hay que pensarlo con Kepler. ¿Qué es lo que hace Kepler? Lo que hace Kepler es interrogar al cosmos con un nuevo lenguaje matemático. ¿Cuál? La geometría de las secciones cónicas. Tienes un cono, piensa que eso es un cono. Si tú tienes puras figuras geométricas, esas figuras geométricas van a ser circulares, cuadradas. Pero cuando tú cortas así, o cortas así o así, vas a tener la hipérbole y la elipse. Figuras que no podían pensar los griegos. Tienes un nuevo... Entonces, Kepler interroga al mundo que es matemático de otra manera. A ver, voy a hacer los 2 movimientos aquí. Con esto vamos a entender 2 cosas brutales para Lacan y para la ciencia moderna. ¿Por qué digo platonismo experimental? ¿Cuál es el cambio del platonismo antiguo y al platonismo experimental, que es el platonismo moderno? Y Lacan es un platonista moderno. Que Platón piensa que hay unas figuras ideales, pero esas figuras ideales siempre son estables. Círculos, cubos, esferas. Para Lacan hay que introducir, pero no solamente para Lacan, para la ciencia moderna, y ese es Kepler, hay que introducir figuras geométricas inestables.
inestables. Ese es el punto. Entonces Lacan va a introducir figuras geométricas inestables. Va a decir, ese es el horror del cosmos, la topología. ¿Qué es el horror del cosmos? La botella de Klein, el cross cap, el toro, no nuestro amigo Chávez Toro, es un apellido topológico, la banda de Möbius, son el horror del cosmos, porque el cosmos está ordenado. Entonces lo que va a hacer el platonismo experimental es introducir. ¿Qué es el platonismo experimental? La biología, la genética, las neurociencias, la física cuántica, la física de la relatividad especial, va a introducir figuras geométricas o figuras matemáticas inestables. La clave del platonismo experimental son las figuras inestables que después van a ser verificadas empíricamente. Pero primero se introduce un nuevo lenguaje matemático. ¿Qué es lo que produce el nuevo lenguaje matemático de Kepler? Por eso la revolución no es copernicana, porque es pasar de un centro a otro. Se introduce una figura inestable que es la elipse. Y la elipse tiene dos focos, o sea, dos centros. Entonces no es pasar de un centro a otro, sino es estar dividido, sujeto dividido, en dos polos. Pero más escandaloso, un centro está presente y el otro es vacío. O sea que el platonismo experimental introduce figuras inestables y vacíos, agujeros, interrupciones. Ya tenemos dos características. ¿Qué significa introducir el agujero, el vacío, la falta? Introducir la castración, pero también es introducir el escándalo del no ser. Pero no solamente el no ser y ya, introduce el ser y el no ser. Dicho sea de paso, ¿saben cómo resolvieron el problema de la raíz cuadrada de un número negativo? Con una cosa que se llama número imaginario. Y el número imaginario es un número que multiplicado por sí mismo da algo negativo. O sea que tuvieron que inventar algo que no existía en la realidad. ¿Me siguen? ¿Saben qué dijo Leibniz sobre la solución con los números imaginarios? Es un ente anfibio que transita entre el ser y el no ser. No existen los números imaginarios en la realidad. Tuvieron que inventar reglas falsas, una ficción. Ya se empieza a ver. Esa es otra característica del platonismo experimental. Las matemáticas son la introducción de vacíos, faltas, agujeros, estructuras inestables y ficciones, semblantes. O sea que Lacan lo llega a decir en la tercera. Hay algo en el propio mundo que es semblante. O sea que los animales semblantean, por decirlo así. ¿Qué significa que semblantean? Que el pavo real, ¿saben lo que es ¿saben lo que es un ocelo? Un ocelo es un ojo sin mirada. Más bien, un ojo que mira pero no tiene función visual. ¿Qué significa? Cuando los pavorreales levantan las alas, tienen dos ojos que no ven. ¿Qué es lo impactante cuando uno ve a un ciego que lo mira? O cuando un visco nos mira. Que logras comunicarte, ¿no? Que no puedes ver dónde ve. Eso sí. Que te mira pero no te ve. Un ciego te mira pero no te ve. Un ocelo, cuando el pavorreal levanta, es una forma de semblante en la naturaleza. Cuando levanta no solamente impacta porque hace así, sino porque tiene ojos que no sabes para dónde miran. Más bien, no sabes a dónde ven, sino miran nada más. Eso es la teoría del objeto mirada en Lacan. ¿Me siguen? Lacan se empieza a preguntar con Goiré, ¿por qué el psicoanálisis sí es científico y es el high-tech de la ciencia? Porque introduce figuras geométricas inestables, porque introduce vacíos, agujeros, faltas, pero también porque introduce el semblante, la ficción dentro de la ciencia. Y eso es lo que hace la ciencia moderna. Quiero que sepan que cuando se introducen los números imaginarios, que es una ficción muy productiva, se resolvieron muchísimos problemas. Es una de las matemáticas más productivas para la ingeniería.
cuando, me voy a adelantar muchísimo, pero eso es una idea complicadísima. ¿Voy bien hasta aquí? La idea complicadísima. ¿Tienes una poquita de agua? Sí. Por favor. Ustedes deberían de saber que hace más de 100 años se probó matemáticamente que existen infinitos más grandes que otros. Que el infinito de números reales es más grande que el infinito de números naturales. Después de resolver un chingo de paradojas, pero varias paradojas. Por ejemplo, que el conjunto de números negativos, el infinito de números pares es exactamente igual al de todos los números. Es exactamente igual de grande. Que los números primos, 1, 2, 1, 3, 5, 7, los números primos intuitivamente son menos que todos los números, pero el conjunto de todos los números primos y de todos los números naturales es exactamente igual. Pero entonces, ¿cómo probaron eso? Los números reales incluyen pi. ¿Cuáles son los números reales? Los números reales son los que no pueden expresarse en términos de fracción. O sea que dentro de una recta, vamos a decirlo claramente, los números reales, los números naturales son discontinuos, son discretos, están cortados, ¿sí? Pero los números reales, pi, es un continuo. O sea que los números reales son continuos, en una recta son continuos, son como un río, mientras que los números naturales están cortados. La recta está cortada. Entonces, con eso se demuestra, es más complicado, hacer una diagonalización, etcétera, etcétera. Se demuestra que hay infinitos más grandes que otros. No lo pueden pensar hasta que lo escriban. Eso les debe de llamar muchísimo la atención. Escribir tiene efectos, porque escribir es un tipo de formalización. Tú no puedes hacer cosas si no escribes. A ver, piensen, ustedes pueden hacer sumas en la cabeza, pero hay un punto en donde si quieren ir más allá, tienen que escribir. Déjenme decirlo claramente, la escritura es un pensamiento extramental. Es una apoyatura no psicológica para poder ir más allá. La escritura nos hace más inteligentes sin utilizar las neuronas y sin utilizar la mente. ¿Por qué los matemáticos tienen que escribir y hacer y entonces no te tienes que equivocar porque inflas de imaginario? ¿Me siguen? Eso le interesaba mucho a Lacan. ¿Por qué creen que no es que Lacan estuviera mal de la cabeza y entonces llegaba a su clase, hacía la gente lo veía que hacía nudos y los dibujaba y luego se encabronaba y se iba? Decían, este tipo ya se volvió loco. No, es que cuesta mucho trabajo escribir. No solamente en la literatura, también en las matemáticas. ¿Y qué hace un análisis? Escribe. Por eso Lacan pasa del significante a la letra. ¿Ya me siguen? O sea que la ciencia moderna también tiene algo que ver con la escritura. Bien. Bueno, cuando habla Lacan de la experiencia, sería esto, tal vez esta experiencia, no transmitir una cosa hacia otra. Podemos pensar también la experiencia en términos de, claramente, no se trata de experiencia como cuando un turista va a Corea del Sur, sino se trata de que ustedes experimenten claramente. Ustedes han oído hablar de los nudos borromeos, no los gonorreos, los borromeos. Y ustedes dicen, es que uno los tiende a pensar por imaginario como teoría de conjuntos, como diagramas de Venn, que es la forma más imaginaria de la teoría de conjuntos, porque la teoría de conjuntos es algebraica, es decir, se expresa por medio de letras, le da más potencia. ¿Voy bien? Pero ¿alguna vez han intentado armarlos con las manos? Si no lo han hecho, no han tenido la experiencia, pero es una experiencia formalizante. No es una experiencia de turista, es una experiencia formalizante.
La experiencia que uno puede tener en análisis no es una experiencia simplemente de turista, es una experiencia de formalizar y encontrarse con los impases. Ir a análisis y hablar y decir, acostarse en el diván y empezar a hablar, es el horror de no saber de qué hablar, pero también de encontrarse con un impasse que se escribe. Pero no es una experiencia directa, no es una experiencia premoderna, sino es una experiencia formalizada. Muy bien. Claramente, entonces, si yo les explico ahorita de palabra, me lo van a creer, pero está súper imaginarizado, que hay infinitos más grandes que otros. Pero cuando ustedes hacen la prueba por diagonalización, les va a pasar lo mismo que a Cantor, que fue el que lo no el grillo Cantor, George Cantor. Su frase fue: lo veo, pero no lo creo. O sea, cuando probó que podía sacar un número más después del infinito, de los números naturales, cuando construyó uno, matemáticamente lo escribió, solamente se puede probar escribiéndolo, no se puede probar con palabras. Es bien interesante. Entonces hay algo que no se puede decir con palabras, pero que no es místico. Y eso son las matemáticas también. Es bien importante eso. Para Jung sí. Para Jung, cuando separan las palabras, existe un más allá. No es cierto. Se puede escribir. ¿Me siguen? Cuando Cantor hace la prueba de diagonalización, se le ocurre hacer eso y prueba que hay un número más después del infinito, dice: no mames. Cantor. George Cantor. ¿Sí? Busquen en Wikipedia George Cantor o Transfinito y van a ver. Pero viene un segundo impasse. Primero prueba que hay unos más grandes que otros. Entonces en el impasse se inventa una nueva cosa que son los números transfinitos. A eso venía toda mi discusión, todo el tema. El tema es cómo en las matemáticas, cuando se encuentra con un impasse, el número negativo, el cero, el número imaginario, se tiene que inventar algo. Más bien, lo voy a decir claramente: cada invención matemática es resultado de un callejón sin salida, una invención en el punto del callejón sin salida. El cero se inventó en un impasse de las matemáticas, que es aritmético. Los números negativos se inventan en un impasse. Los números imaginarios se inventan en un impasse. Pero podemos hablar de muchísimas invenciones matemáticas. ¿Qué significa? ¿A qué venía todo esto? No se puede desprender un acto de un saber. No podemos crear los números transfinitos o los números imaginarios simplemente de lo que ya existía. Eso es el acontecimiento en Badiou. No se puede construir algo de lo que ya había. Se inventa algo nuevo, es decir, se produce un acto. Y ese acto transforma las coordenadas del saber. Es decir, que el número negativo o el cero o los números transfinitos reconfiguran todas las matemáticas. El acto analítico también reconfigura las coordenadas de lo simbólico en el humano. Sí. ¿Por qué sería, hablo desde la docencia, por qué sería que quitaran los números negativos en primaria? Es un retroceso, ¿no? Están más preocupados por encontrar las teorías del bullying y todas esas tonterías si ustedes quitan una simbolización como los números negativos o como la teoría de conjuntos en la primaria, lo que están haciendo es retrocediendo muchos años o incluso siglos en los niños. No sé por qué lo quitaron, no puedo responder eso. Pero sí puedo decirle cuál es el efecto que está produciendo eso. Porque a mí eso me... Pero si los imbéciles de los gobernantes no pueden pensar ni siquiera eso, no saben cuáles son las consecuencias de eso. Fueron 40 años que estuve en la docencia y eso me preocupó. Y le debe preocupar más con lo que estamos viendo ahorita. Voy a pensar otro ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el paso del número a la letra? Es el paso de la aritmética al álgebra. Y es una revolución en la humanidad. ¿Qué significa el paso del número a la letra? No la letra lacaniana, la letra como tal. Que tú puedes fijar de manera variable. La topología lo que hace es pensar los espacios de manera variable. Pensar los espacios no como en un lugar, sino
el propio movimiento como un lugar. Es una... O sea, el paso de la geometría a la topología es impresionante, lo que permite resolver muchos problemas. Sépanselo, la teoría de las supercuerdas tiene que ver con la teoría de nudos que trabaja Lacan. Pero a ver, rápido, ¿qué es el paso del número a la letra? ¿Cómo se fija de manera fija y se fija de manera variable? Y somos unos desgraciados, y sobre todo los gobernantes, son unos desgraciados con los maestros de primaria, porque son los que dan las bases para poder pensar muchas cosas, y se le da más importancia a los profesores de doctorado y este tipo de cosas, se les paga el SNI y todo eso, cuando las maestras, los maestros de primaria son los que dan las bases más importantes. Eso es muy desgraciado, ¿eh? De paso lo digo. O sea que pongo este ejemplo no simplemente por politizar a lo tonto. Si tenemos que pensar epistemología, y eso es la idea que les estoy tratando de transmitir, es que en la epistemología hay consecuencias políticas y hay que pensarlas también. Lacan todo el tiempo lo hacía, ¿eh? O sea que hablar de números tiene consecuencias políticas. El nacimiento de la clínica en Foucault, que es el paso a abrir los cuerpos y a una relación con la realidad, tiene consecuencias políticas, poéticas, estéticas. ¿Va? Bien, pero regreso. Y ahorita nos vamos a descansar unos 15 minutos, ¿vale? O 20, no media hora. El paso del número a la letra. El número es 5 más 3 es igual a 8, etcétera, etcétera. Eso es número. Y está muy lleno de contenido, es muy imaginario en un punto. ¿Sí? Tiene su potencialidad. Pero cuando tú pones que la velocidad es letra, es igual a la distancia entre el tiempo al cuadrado, ¿sí es así? No, solo es la aceleración. Ah, es la aceleración. La aceleración todavía es una letra de segundo nivel. Tú fijas de manera variable, porque aquí tú solamente puedes mostrar puntos, cosas estáticas. La velocidad muestras un movimiento y además puedes hacer movimiento del movimiento, que es la aceleración. Entonces la letra fija de manera variable. O sea que el álgebra, el paso del número a la letra, desimaginariza y potencializa el pensamiento humano. Pero no el cerebro. No potencializa biológicamente el cerebro, potencializa su refinamiento simbólico. Entonces a Lacan le va a interesar todas las matemáticas, porque entonces nos permiten pensar las cosas más extrañas que ocurren con los analizantes. Eso sería como el paso que propone Coiré en Estudios Galileanos, de cómo se va avanzando de la física aristotélica, la del ímpetus, a la física matemática. Exactamente, porque la teoría del ímpetus está basada en una ontologización. Sí, está dentro de, ¿no? En que el pensamiento es el ser, mientras que aquí el pensamiento es lo real.